Estas interrogantes y estamos con el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Julio César Espinosa? Muy buenas noches. Omar, encantado. A ver, varias preguntas sobre este tema, porque hasta hace poco entendíamos que Sada Goray fue probablemente la primera empresaria que decide salir a la luz pública en un reportaje de Punto Final en Latina, decide contar que ella estaba siendo, en su versión, extorsionada por funcionarios del Ministerio de Vivienda y que esta extorsión implicaba un pago de 4 millones de soles. Luego se dan más detalles. Pero, ¿cómo así una persona que en teoría estaba colaborando con la justicia pasa a calidad de detenida? Lo mismo con el periodista Mauricio Fernandini, que decide acogerse a la confesión sincera y termina siendo detenido. ¿Qué ha tenido que pasar para que el Ministerio Público cambie su actitud ante estos dos personajes? A ver, empecemos por la situación de Mauricio Fernandini, que me parece la más simple, la menos compleja, la menos relevante en realidad. Él se ha acogido, según se sabe, a la confesión sincera, pero de manera tardía. Es decir, ha brindado una declaración en la que ha indicado reconocer algunos datos, algunos hechos, brindando cierta información que ya se conocía, que ya había sido aportada por diferentes investigados, inclusive por algunos aspirantes a colaboración eficaz. Ahí me gustaría, para hacer un paréntesis, doctor, y que creo que es una diferencia importante, porque lo que hemos venido escuchando en los casos vinculados al expresidente Pedro Castillo y otros casos es la figura del colaborador eficaz, ¿no? Incluso hay una ley que se ha estado discutiendo sobre ese tema recientemente aprobada. Pero Mauricio Fernandini no es colaborador eficaz. Él se acoge a la confesión sincera. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es muy puntual. El que se acoge a la colaboración eficaz, así como el confeso, reconocen un hecho, pero la gran diferencia es que el que se acoge a la colaboración eficaz brinda muchísima información sobre el hecho que se le atribuye, como otros hechos referidos a delitos conexos, a otras personas, y además información relevante que permita establecer imputación o responsabilidad de gente o de personas que están muy por encima de su nivel de intervención. En términos simples, podría ser que es más valioso para la investigación un colaborador que un confesor. Que un confesor, que es lo único que hace es reconocer su intervención, no brinda información adicional. Por eso es que el confeso tiene cierto grado de beneficios, pero nunca tantos como los que en teoría podría alcanzar un colaborador eficaz, inclusive la exención de la pena, que es en buena cuenta el perdón de la pena al final del proceso. Entonces, ya dependiendo de la calidad de información. Entonces ya por ahí Mauricio Fernandini no era atractivo para el Ministerio, Público. En términos de información no lo era. Lo que sí revela lo que ha ocurrido el día de hoy es que la Fiscalía está dirigiendo y centrando toda su estrategia de investigación y de generar un caso contra la señora Sada Goray. Quiere decir, y esta es una deducción que parece bastante, digamos, consistente hacerla, quiere decir que la señora Sada Goray no ha brindado toda la información que tenía que haber brindado en su condición de aspirante a colaboración eficaz, pero además ha venido, al parecer, dosificando, modificando sus versiones y ocultando información que la Fiscalía la ha podido adquirir de otra fuente. Eso es muy importante. Bueno, estamos conversando con el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, sobre estos casos, y hablábamos en principio justamente de Mauricio Fernandini, doctor, y decía que la situación de él es la más sencilla, pero también la más compleja para él, ¿no? Porque es el que presenta, entiendo, el caso menos atractivo para el Ministerio Público. Sí, en realidad Mauricio Fernandini es un eslabón quizás el más notorio mediáticamente, pero lo central es que la Fiscalía evidentemente está apuntando a recabar información valiosa, información de mucha calidad, que seguramente la señora Sada Goray la tiene. Y a la luz de lo que ha ocurrido en su, digamos, estrategia de defensa, que es primero negar los hechos o decir que ha sido suerte de una víctima de un chantaje, después reconocer los hechos y luego, según ha trascendido de la información y de la resolución que hoy día se ha ejecutado, existirían algunos otros colaboradores, aspirantes a colaboradores eficaces, paralelas a la solicitud de colaboración de Sada Goray, que han brindado información adicional que ella nunca comunicó a la Fiscalía
y que evidentemente choca y hace sentir a la Fiscalía que es una colaboradora que está calculando información, que está dosificando o que está sencillamente no brindando la información que la Fiscalía necesita para aspirar a un beneficio de la gravedad del caso que se le imputa. Es decir, doctor, no solo hablamos de, Mauricio Fernandini, Sada Goray, Salatiel Marrufo, que fueron los que participaron en esta famosa reunión en la casa justamente de Fernandini, sino también de Pilar Tijero, ¿verdad? Que es la prima de Mauricio, amiga de Sada Goray. Además de esos 4 personajes de esta trama, hay otros funcionarios. Son los funcionarios a los que se les atribuye haber sido precisamente designados, ¿no? Por ejemplo, en el Fondo Mi Vivienda, y que también forman parte de esta investigación. Entonces, no se descarta que esos funcionarios, que son, digamos, como que la parte, digamos, funcionalmente o burocráticamente interesante en esta trama, pero la parte quizás más débil, estén brindando información de manera paralela que la Fiscalía no la sabía por parte de quien era la principal aspirante a colaboración eficaz. A eso hay que agregar, además, que según la información de la resolución que ha ido más o menos circulando, existen datos que evidencian peligro notorio de fuga de esta señora, ¿no? El hecho de que esté, según se ha conocido, tramitando visas en otros países, de que aparentemente esté tratando de hacer algún trámite para dejar inactiva su residencia en Perú, y el hecho de que además cuente con un número bastante importante de domicilios, de propiedades, así como números de celulares, entre otros elementos, hacen indicar que en ella existe un peligro tangible de fuga. El hecho de estar alojada en un hotel, o sea, solo el hecho de estar en un hotel ya de evidencia que ella no tiene de modo inmediato un domicilio, digamos, real inmediato acá en Lima para poder asentarse, y ese tema va a jugar en su contra en lo que viene del caso. Y ella claramente no radicaba en el Perú, es decir, en la historia que se ha contado, cuando Pilar Tijero se le acerca para decirle y ofrecerle este negocio, ella ya estaba residiendo en los Estados Unidos. Lo que pasa es que se ha podido percibir claramente que la señora Sada Goray ha pretendido llevar adelante un proceso de colaboración eficaz, que era más o menos su objetivo, a larga distancia, ¿no? O sea, o desde República Dominicana, o desde Uruguay, o desde Brasil quizás, o desde Estados Unidos. Y según los acontecimientos del día de hoy, yo podría afirmar y asegurar que eso la Fiscalía no lo va a aceptar, sea cual fuese el desenlace de lo que ocurre en los próximos 10 días. Claro está, conforme a las reglas de experiencia y los procedimientos de casos similares, si hay una orden de detención preliminar, la Fiscalía, de todas maneras, al vencimiento de los 10 días, va a requerir la prisión preventiva, por lo menos de los principales investigados. Así es que, sea cual fuese el desenlace y el modo como la señora Sada afronte estos 10 días, lo que quede del proceso, con o sin prisión preventiva, va a ser con ella arraigada acá en el Perú necesariamente. Así continúe su proceso de colaboración eficaz. Doctor, solo unos instantes, a ver, según fuentes de RPP, atención a lo siguiente, según fuentes de RPP Noticias, confirman que mañana se realizará la audiencia de control de identidad de Mauricio Fernandini y Sada Goray. Es decir, en cualquier momento Mauricio Fernandini es trasladado, entendemos ya, ¿a dónde sería? ¿La carceleta del Poder Judicial, sí, verdad? ¿O a la prefectura? No, pasan primero a la prefectura. La prefectura los custodia hasta el momento en que lo ponen a disposición del juez. En este caso, el juez Raúl Tolentino, que es el que ha ordenado la detención, y ante quien se tienen que presentar ya el día de mañana para la audiencia de control. Una vez que termina la audiencia de control, una audiencia simplemente de verificación de su identidad y de su estado de salud, pasan ya a disposición del INPE para que disponga lo que corresponda o a la prefectura para su custodia durante estos 10 días. La seguridad del Estado es la que se encarga en este caso de, durante los 10 días, darles toda la protección necesaria, tiempo donde se van a realizar las diligencias urgentes, declaraciones, la información que les están incautando en el hotel a la señora, a Mauricio Fernandini en su domicilio y a los otros investigados, y además contrastar, confrontar sus declaraciones. Es la oportunidad que tienen, digamos, la última oportunidad que va a tener tanto Mauricio Fernandini como la señora Sada Goray, principalmente, de brindar toda la información necesaria y que la Fiscalía, entiende, la maneja. No solamente refería a funcionarios de segundo nivel, a miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, sino se entiende que la Fiscalía presume que manejan información de personas, de funcionarios o estatales o
inclusive empresarios de más alto nivel que están muy por atrás de este tema y que hasta el momento no se ha aportado. Es decir, doctor, porque en la versión de Sada Goray, ella nunca se reunió ni con Heiner Alvarado, el ministro de Vivienda de ese entonces, y menos con el expresidente Pedro Castillo. Y además, ella hasta el momento tampoco ha revelado que haya habido empresarios por encima de ella que hayan estado interesados en los contratos y convenios que ganaba su empresa Marca Group con el Fondo Mi Vivienda. Es decir, la hipótesis es que hay mucha más información y hay otros personajes involucrados en esta trama que no son revelados ni por Sada Goray, no sé si por Mauricio Fernandini. De todas maneras, principalmente Sada Goray. O sea, la hipótesis de la Fiscalía, y se infiere del modo como hoy día ha cambiado la estrategia, una estrategia de generar una acción mucho más frontal contra alguien que se supone es colaborador eficaz. O sea, el colaborador eficaz de alguna manera va de la mano. Por eso se llama colaborador, porque es una suerte digamos, persona que contribuye a la labor, que está en la misma línea de trabajo de la Fiscalía. Pero de momento que la pone al frente con un mandato de detención como este es porque evidentemente hay la presunción de que hay una información muchísimo más importante de la que ella ha brindado y que no la ha presentado, así que durante estos 6 días es la oportunidad que tiene. De eso definirá su situación como ha ocurrido en otros casos. En otros casos, durante los 10 días de prisión, de detención preliminar, hay personas como el caso del empresario Hugo Espino. Él estuvo en detención preliminar 10 días, terminaron los 10 días, salió, no pidieron prisión respecto de él, sino respecto de los otros implicados. Esto podría también suceder con ella si es que brinda información de calidad. Porque tanto, y recordando ese caso, que curiosamente también tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, Así pero es. por otra arista, ¿no? El caso Anguía. Así es. Hugo Espino y la hermana, a quien lo habían involucrado, deciden contar absolutamente todo. Los implicados, las fuentes del dinero. En esos 10 días revelaron absolutamente toda la información. Ese es el camino que tendría que llevar adelante y que la Fiscalía le está planteando, ¿no? La colaboración eficaz, para decirlo en términos muy simples, no es como un juego de póker donde uno va dosificando, calculando y qué carta saco sobre la mesa y me guardo el lazo debajo de la manga. No. En la colaboración eficaz, todas las cartas sobre la mesa. Y acá ha habido una actitud muy clara, haciendo un poco de memoria, cuando Sada Goray decide colaborar con el Ministerio Público y contar todo, además, en Televisión Nacional, en este reportaje de Punto Final en Latina. Ella se presenta como una extorsionada. Ella no reconoce en ese momento que haya cometido un delito. Ella dice que fue víctima de extorsión de parte de estos funcionarios del Ministerio de Mi Vivienda, el señor Salatiel Marrufo en particular, y que efectivamente lo que entregó, esos más de 4 millones de soles, no eran una coima, en su entender, eran un pago por la extorsión. Entonces, empieza mal, empieza mintiendo de alguna manera. Empieza negando responsabilidad, porque decir que ha sido víctima de un chantaje, de una extorsión, es decir que ha sido perjudicada y forzada por una suerte de organización al interior del Ministerio de Vivienda. Para luego cambiar su posición es porque ha ocurrido algo. Y eso que ocurrió es la presencia de Salatiel Marrufo, que también es un dato totalmente conocido. Él avanzó su colaboración, brindó mucha información, y Sada Goray no tenía otra alternativa que reconocer los hechos. Pero se ha complicado su situación, es evidente, y creo que la Fiscalía está dando pasos bastante agudos para que esta situación se defina en los próximos 10 días. Vamos a hablar de Salatiel Marrufo, que es un personaje clave también y que además tuvo implicancias en lo que fue el golpe de Estado que dio en su momento el expresidente Pedro Castillo, pero tenemos otra información que usted mencionaba, doctor, y que justamente está en la resolución de detención. Y ahí está, mucho más específico lo que considera el Ministerio Público. Señala lo siguiente. Además, se ha indicado que la investigada estaría postulando, a ver si me acomodan, si acomodamos el documento, ahí está. Además, se ha indicado que la investigada estaría postulando para una Golden Visa y estaría tramitando su residencia fiscal en el país de Uruguay. También tenemos que estaría haciendo las coordinaciones para efectos de hacer la consulta sobre pérdida residencia en Perú para evitar 30% de ganancias de capital. No quería pagar impuestos la señora. Y se ve la posibilidad de alternativas para que pueda elegir, esto es, Portugal, Panamá y Paraguay.
Asimismo, según el acta de transcripción de información aspirante a colaborador eficaz 009-2022 de fecha 27 de junio de 2023, ese es lo que usted mencionaba, ¿no, doctor? Así Un nuevo colaborador eficaz diferente a los que ya se conocían hasta el momento. Es evidente que hay otro actor en este. Exacto. Y dice, estaría gestionando una segunda nacionalidad en República Dominicana, lo cual hizo con toda su familia. De lo desarrollado anteriormente, no se advierte la existencia de arraigo domiciliario. Claro, entonces hay otro personaje que la conoce bien, que tiene información Es de de su ella, entorno, es que es de su evidente. entorno y que tiene todos estos datos que evidentemente al Ministerio Público le hacen pensar, oigan, esta señora quiere evidentemente no volver al Perú nunca más y ver dónde pone su plata y dónde vive. Y es una información que se entiende, la señora Saoray no se imaginaba que iba a surgir, porque si tú has verificado ese párrafo, es una declaración de un aspirante a colaborador del 27 de junio. O sea, hace una semana se ha Recién recabado esa información que es actual, lo que indica que no brindaba toda la información y que estaba ocultando una serie de datos, inclusive los que están vinculados a su arraigo, ¿no? A su capacidad de someterse. El colaborador tiene que someterse a la disposición de la Fiscalía, pero si paralelamente está desarrollando una serie de acciones para tratar de residir fuera y desligar su arraigo en el Perú, evidentemente el peligro de fuga se hace mucho más intenso y eso justifica la medida que se ha dictado. Y ahora, a ver, hablábamos de la actitud, claro, y usted menciona claramente, ir dosificando información, decir que no soy extorsionada, luego admitir, sí, bueno, si era el pago de una coima, pero ¿por qué en un principio el Ministerio Público no le incluía como parte de una organización criminal? Recién entiendo, esta semana me parece, la han incluido, luego incluso de la protesta de la Procuraduría, del procurador Javier Pacheco, del propio Congreso de la República. ¿Por qué recién Saada Goray es ahora sí investigada como parte de una organización criminal? Porque se entiende que ella y la Fiscalía tenían por lo menos el propósito de llevar a buen puerto, de iniciar, digamos, de modo leal este proceso de negociación. Entonces, si esto hubiese caminado, digamos, sólidamente con información seria, espontánea, inmediata, pues probablemente la Fiscalía hubiese utilizado algún mecanismo para evitar llegar a este momento. Y finalmente, la Fiscalía, con la presencia de otro colaborador, como es el que se ha conocido, y la otra información que ha fluido en los últimos días, se da cuenta que está al frente de alguien que quiere ser colaborador eficaz, pero a su medida, con su propia dinámica, y es más, inclusive desde el extranjero. Y eso la Fiscalía no lo va a permitir, no solo porque han habido reclamos insistentes de diversos, digamos, actores del sistema penal cuestionando ese modo de llevar adelante un proceso. El sistema normativo no permite hacer eso.